Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá Luigi, más conocido en las redes como el Pibito de las Naves. Y este va a ser el primer video de una tanda de videos para el canal de YouTube, en donde vamos a charlar un poco de running. Creo que es importante aclarar que siempre estuve ligado al mundo del deporte. Desde que soy chico juego al fútbol y entreno, hice un montón de disciplinas, jugué al tenis, hago algo de surf, todo en modalidad amateur. Este año empecé a correr. Les voy a contar un poco de cómo empecé a correr, mi experiencia en esta media maratón que corrí la semana pasada y el objetivo de correr 42 kilómetros el 21 de septiembre en Buenos Aires. Creo que está bueno presentarme primero, tengo 32 años, no trabajo en nada que tenga que ver con el deporte, generalmente me desempeño más en el mundo comercial y también en mis tiempos libres juego al fútbol, hago surf, creo contenido de campeones, tengo una marca de ropa, se llama La Bama, así que la pueden seguir a Instagram. ¿Cómo empecé a correr? La verdad es que desde el año pasado empecé a crear contenido enfocado en todo lo que es zapatillas, en todo lo que es campeones, en todo lo que es sneakers. Tuvimos la suerte con Fede, el tío Sneakers, @el tío Sneakers en Instagram, de crear contenido para New Balance. Es ahí donde, como parte del acuerdo que hicimos con la marca, accedimos a algunos pares de campeones y yo elegí los Morve 5, los Fresh Foam Morve 5. Me quedé con ese par y una vez que los recibí, al otro día salí a correr. La realidad es que en ningún momento me había puesto como objetivo correr este 2025. Es más, odiaba correr. Era una de las disciplinas que más detestaba hacer, principalmente cuando entrenaba para jugar al fútbol. O sea, soy arquero, así que tampoco necesitaba mucho despliegue físico dentro de la cancha. Eran entrenamientos mucho más intensos, mucho más cortos y no tanto de resistencia. Nunca fue mi fuerte correr. Pero recibí ese par de campeones y esa mañana, o sea, lo recibí un día a la tarde y la mañana siguiente salí a correr a la Rambla, simplemente para probarlos y poder hacer una review un poco más acertada, ¿no? O sea, no solo lo que me parecían de pinta ni lo que me parecía caminar con ellos, sino que lo que creía conveniente para poder comunicarles de ir a correr a la Rambla. Esa mañana salí a correr y se da la casualidad de que me cruzo con Pablo de New Balance en la Rambla y después de eso nos pusimos a charlar. Me preguntó cómo les había sentido, le di mi feedback, que la realidad es que los Morve 5 son muy cómodos. Si ya los probaron, genial, si no, los recomiendo muchísimo. Es más, tengo a Maya acá al lado trabajando, ella también los tiene, se los regalé y la realidad es que le quedan extremadamente cómodos, son los que usa para correr. Una vez que estás adentro del mundo running, entendés que los Morve 5 tienen un drop muy grande y que son para lo que se llaman easy runnings y no son para una carrera, por ejemplo, pero bueno, para arrancar fueron un par increíble. Esa mañana, cuando volví a casa, recibí el WhatsApp de Pablo, empezamos a charlar sobre el par y yo le comenté de que la realidad es que me había gustado mucho y que estaba motivado para poder hacer contenido de running. Esa es la historia, básicamente. Pasaron un par de semanas por algunas charlas que he tenido, simplemente porque se da la casualidad de que mi vecino corre y me lo he cruzado bastante en el ascensor y le conté que estaba corriendo, le conté cómo venía con los tiempos, cómo venía con el proceso y él me dijo, bueno, estaría bueno que te pongas como objetivo correr 21 kilómetros en Montevideo y una maratón, si es lo que querés, en Buenos Aires el 21 de septiembre. Así que le conté esto a la gente de New Balance y se coparon, o acordamos en juntarnos, en charlar un día de semana para poder armar un plan de 4 meses para poder armar la maratón y ahí es donde empezó todo. Antes de eso también vale aclarar de que en diciembre del año pasado, del 2024, tuve una charla con alguien de mi familia que había corrido la maratón de Nueva York y él fue como el primero en empujarme a hacerlo. Una vez que terminé la reunión con la gente de New Balance, acordamos algunas cosas, entre ellas que en este proceso me va a acompañar Aníbal Lavandeira, lo pueden buscar en Instagram, es bastante conocido, tiene frases icónicas y realmente me ayudó un montón en la planificación de lo que fue la preparación para los 21K de Montevideo y obviamente en lo que va a ser la preparación de los 42 kilómetros en Buenos Aires. ¿Por qué correr una maratón, no? Esa es la pregunta inicial. ¿Por qué quiero correr una maratón? La realidad es que no lo tengo muy claro. Principalmente es para desafiarme a mí mismo. Soy una persona bastante competitiva. Después de la pandemia me costó un montón volver a hacer deporte. El único deporte que estaba haciendo regularmente era surf. Y la realidad es que
Si bien competís contigo mismo para poder pararte, para tomar más olas, para no pasarla tan mal en días turbulentos en el agua, la realidad es que no tiene esa lógica de competencia real, ¿no? De mejorar un tiempo o de entrenar todos los días, principalmente porque vivo en Montevideo, así que no tengo la facilidad de acceder todos los días a buenas olas. Y también había dejado de jugar al fútbol, así que en el 2024 retomé el fútbol y eso me dio mucha adrenalina nuevamente, por suerte, y me encantó el año pasado, todo el año que pude jugar con el equipo, y obviamente que este año también, y empezó muy bien por suerte. Y así fue como este 2025 decidí desafiarme aún más y entender si soy capaz de poder correr 42 kilómetros. Ya sin objetivo en cuanto al tiempo. La idea es poder correr 42 kilómetros seguidos, no parar y llegar a la meta. A su vez, vale destacar de que obviamente el running está en un pico alto. Soy una persona que generalmente sigue tendencias, lo admito, lo suelo decir. Me suelo subir a muchas tendencias que creo que están buenas y bueno, el running es una de ellas. En todas partes del mundo, todo lo que son los social clubs de running están como a tope, así que ahí fue donde decidí empezar a mezclar esto, ¿no? El deporte, la creación de contenido, la asociación con marcas y el desafiarme a mí mismo y competir. Como lo dije anteriormente, no estoy solo en este proceso, aparte de obviamente Bantú que está conmigo y Maya que me acompaña todos los días. Voy a trabajar con Aníbal Lavandeira, él me va a ayudar a planificar todos mis entrenamientos, toda esta preparación. Me voy a unir seguramente en algunos casos a su entrenamiento, a su grupo de entrenamiento. Obviamente me va a estar acompañando la gente de New Balance Uruguay, la gente de Sport Market, que fueron realmente los que me impulsaron a hacer esto. Así que agradecerles de todo corazón. Estoy muy contento por el desafío y creo que va a estar muy divertido este proceso. Y también estos últimos días he sumado gente al equipo. Empecé a trabajar con un fisioterapeuta. Entiendo que para poder correr 42 kilómetros hay que estar en la mejor forma física posible. Así que cuidarme de las lesiones. Principalmente vengo de una lesión de tobillo. Creo que es conveniente empezar a cuidarse de ese lado. Y por último, en breves voy a sumar planificación alimenticia, o sea, voy a trabajar con una nutricionista para poder darle mayor profesionalidad a este proceso y hacerlo bien, ¿no? Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. El objetivo es ese, correr 42 kilómetros lo mejor posible, terminar lo mejor posible y hacer de esto una gran experiencia para mí y para todos los que sigan el proceso. El domingo pasado corrí por primera vez 21 kilómetros. Maratón de Montevideo y la realidad es que aprendí un montón. Corrí en un tiempo de 1 hora 39 minutos 55 segundos. Fue una experiencia increíble. La preparación y la carrera y el post carrera. Real que no me esperaba todo lo que pasó después de la carrera. Obviamente que mis amigos, mi familia y mucha gente bancando, gente que ni siquiera me conoce, dándome aliento, hablándome por Instagram, tirándome la buena o dándome consejos. Y de verdad que aprendí un montón de cosas, entre ellas poder lidiar con el dolor. Es algo de lo que más se habla en el mundo del running, ¿no? Correr va a dolerte siempre, tobillos, rodillas, hombros, cara, si hay sol, cansancio y lidiar con todo eso e igualmente ir y correr, creo que es todo un desafío. Salí ese día con los Morbe 5, corrí 4 o 5 kilómetros, al otro día salí, o a los 2 días salí y corrí 8 kilómetros y ese domingo, sin ninguna explicación, dije hoy corro 10. Nunca en mi vida había corrido 10 kilómetros seguidos. Fui y corrí 12 kilómetros. Seguí corriendo, ahí descansé unos días obviamente porque volví destruido de los 10 kilómetros. Y a los 2 días volví a correr, hice otra corrida de 4 kilómetros, luego hice otra de 6 o 7 y a las 2 semanas, algo así, corrí 20. También, sin ningún tipo de explicación. Salí un lunes a las 8 de la noche y dije, hoy corro 20 kilómetros. ¿Por qué? No lo sé, simplemente lo voy a hacer. Corrí 20 kilómetros, volví a mi casa, me acuerdo que levanté temperatura, tuve fiebre, tuve que tomar pastillas, tipo estaba destruido mal, no podía ni hablar, me tiré en la cama, me acalambré absolutamente todo, le pedí a mi novia que me compre Gatorade y gomitas de azúcar porque no me podía ni mover, de verdad, pero todo eso me enseñó cosas, principalmente la fortaleza mental y la resiliencia que uno tiene que tener para llegar a eso, ¿no? O sea, me acuerdo que ese día iba 12 kilómetros y todavía no entendía cómo iba a ser para correr 8 kilómetros más. Era algo que realmente veía imposible e igualmente fui y lo hice. Y la satisfacción que se siente cuando se termina ese tipo de cosas, se cumple ese tipo de objetivos es inexplicable. Seguí
preparándome y entrenándome, obviamente que aprendí otras cosas como a descansar, a cuidarse el físico, a entender qué es lo que necesita tu físico para poder hacer lo mejor posible a la hora de ir a la carrera, a trabajar la carrera, a trabajar los entrenamientos, a vivirlos de una manera un poco más cómoda y obviamente clave el tema de la alimentación. Parece que no juega un rol tan importante, pero es vital a la hora de sacarle mayor provecho a los entrenos y a la carrera, la alimentación. Soy de esos que generalmente no desayuna, o sea que inicialmente salía a correr sin comer nada, sin tener nada en el estómago y me sentía bien. Admito que si lo hago ahora también me siento bien, no tengo tanto problema en ese sentido, pero es verdad de que desayunando de la manera correcta se logra mejor rendimiento. En la carrera de los 21 kilómetros, con la ayuda de Agus, quizás en el contenido lo pudieron haber visto, planifiqué la carrera, me ayudó en cuanto a la planificación del desayuno, al consumo de geles en la carrera, al consumo de agua en la carrera, el consumo de agua isotónica en la carrera, y eso obviamente que levanta el rendimiento. Cuando arranqué las primeras 3-4 semanas que trabajé con Aníbal, quizás un poco menos, me empecé a encontrar con que me caía mucho en los finales de los entrenamientos. O sea, tenía que hacer un fondo de 14 y los últimos 4 kilómetros bajaba muchísimo mi rendimiento. O tenía que hacer un fondo de 18 y también los últimos 2 o 3 kilómetros bajaba muchísimo mi rendimiento. Y es ahí donde algunos, ajustando algunas tuercas, como puede ser el consumo de agua, el consumo de geles, o simplemente mantener el ritmo a lo largo del entrenamiento, hace que le pueda sacar mayor jugo a los tiempos en carrera. Y por último, creo que la mayor lección que me dieron estos 21 kilómetros y la preparación es que la cabeza es absolutamente todo. En los 21 kilómetros me acuerdo haber pensado en parar por lo menos 3 veces, una vez a los 15, una vez a los 17 y en la subida de Ciudadela ya llegando. Realmente el cuerpo no me respondía más. Nunca había corrido tanto tiempo seguido a ese ritmo, ¿no? O sea, terminé la carrera corriendo a 4.44 por kilómetro. Lo mejor que había hecho era 4.39, 14 kilómetros. Y bueno, la realidad es que lo corrí rápido, lo sentí rápido y eso hizo que me exija al máximo. Y los últimos 3-4 kilómetros en donde con el AUS decidimos, porque lo charlamos antes, yo en ese momento si me preguntaba si hubiera elegido que no, pero él me ayudó a que sí lo haga, decidimos apretar un poco el ritmo. La cabeza juega un rol muy importante, ¿no? Y no tira a la basura todo el trabajo que se construyó en los 16, 17, 18 kilómetros previos. Quizás ese es mi mayor aprendizaje, que siempre podés un poco más. Cuando sentís que estás cansado, el típico reel de Instagram, ¿no? Cuando sentís que estás cansado, recién estás consumiendo el 40% de tu rendimiento. Bueno, esto es un poco así. Cuando sentís que estás cansado, la realidad es que podés mucho más. Y lo único que te saca adelante es seguir. ¿Qué viene para más adelante? Como les dije, ya arrancó esta semana la planificación y la preparación para los 42 kilómetros el 21 de septiembre en Buenos Aires y ese es el objetivo. Entre medio van a pasar un montón de cosas. Hoy hice el primer fondo de 20 kilómetros, la semana pasada corrí 21 y toda esta semana estuve entrenando. Vale aclarar que yo también voy al gimnasio, intento ir todos los días. Desde que empecé a correr le bajo un poco la intensidad del peso. Y todos los sábados juego al fútbol. De verdad soy arquero, no me demanda un despliegue, como lo dije anteriormente, no me demanda un despliegue físico muy grande, pero pegarle abajo a la pelota de a ratos cansa el cuádriceps. La preparación para los 42 kilómetros va a ser dura, lo sé, lo he hablado con mucha gente y todos me dicen lo mismo. Preparar una maratón es realmente difícil y pesado y duro y hay que estar muy bien físicamente y mentalmente. El camino va a ser largo y voy a intentar de retratar todo lo más que pueda y compartírselos a ustedes. Siempre aclaro, no soy un runner profesional ni cerca, simplemente soy una persona que tiene ganas de desafiarse y de correr 42 kilómetros para ver si puedo hacerlo y en cuánto tiempo lo puedo hacer. Agradecerle a la gente de New Balance de Sport Market que está confiando en mí y que me ayudó y me impulsó a que pueda correr mis primeros 42 kilómetros. Un tremendo desafío. Ni yo confiaba tanto en mí como ellos, así que muchas gracias. Para la carrera usé los 1080, los 1080, que la verdad que son lo más cómodo que probé en mi vida. Los trotes, generalmente troto los lunes entre 8 y 10 kilómetros y esos trotes los suelo hacer con los Morve 5,
que como dije anteriormente tienen el drop más alto y quedan mucho más cómodos, o me quedan mucho más cómodos para ese tipo de trotes lentos. Y las pasadas suelo hacerlas con los 880. Es un calzado con un drop más bajito, no tienen placa de carbono. Quizás en algún momento me gustaría probar algún calzado de placa de carbono para hacer pasadas, por lo menos para los entrenamientos. Pero los 880 creo que son el par que me quedan como más cómodos para hacer eso. Después empecé a correr con calza. Antes corría con short o con short y calza, y ahora corro solo con calza y me queda muy cómodo. Pero voy a probar el short cortito para ver qué tan cómodo es. Suelo ver que todo el mundo corre con short cortito, así que voy a ver si me queda cómodo. Empecé a usar lentes también, me metí en ese mundillo de comprarme cosas para correr, así que me compré un par de lentes. El AUS me comentó de que cuando hay mucho sol se suelen tensar mucho los músculos de la cara, y en mucho tiempo puede ser molesto, así que empecé a correr con lentes y también me quedan muy cómodos, son muy livianos. Compré unos genéricos, pero me quedan muy cómodos. Y también agregué gorrito o visera. Ahora tengo visera, que obviamente los días que hay mucho sol, el sol de frente molesta, así que la visera acompaña y sirve mucho, es muy útil. Y por último, hace un tiempo, hace 3 semanas aprox, me llegó este Garmin. Al principio corría con un iWatch, que funciona de la misma manera, no tiene tanta magia tampoco, pero la realidad es que acá se pueden cargar los entrenamientos y facilita muchísimo a la hora de estar corriendo al aire libre, que te suene el relojito para terminar, para empezar, o te marque los ritmos. Así que nada, me queda muy cómodo, está muy bueno. Este es el Forerunner 55, el más básico de todos. Lo traje del exterior y funciona muy bien. Va a ser un recorrido largo, entre medio va a tener un montón de cosas para hacer. Me voy de viaje con mis amigos, seguramente esos días van a ver unos paisajes hermosos, pero voy a estar muy cansado, así que va a ser muy desafiante. Y con todos los que hablo, como lo dije, me comentan que preparar una maratón es difícil, es duro, es desafiante, así que estoy preparado para eso. Hoy ya corrí 20 kilómetros y desde ahora en más, enfocados en 21 de septiembre, que voy a correr 42 kilómetros y vamos a pasar juntos la línea de llegada. Así que sumate, venite. No voy a dejar de hacer contenido de zapatillas, de championes, de sneakers, pero le voy a poner un poco más de running a toda esta red social. Así que nos vemos, banda. Se acomoda acá, qué animal.